Primera de los Corintios capítulo 6 y vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 20. Dice así la palabra del Señor. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas las cosas, no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera en un cuerpo con ella, es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestros espíritus, los cuales son de Dios. Vamos a tener un momento de oración pidiendo al Señor su bendición en esta hora. Padre, cada vez que hacemos algo, tanto en la alabanza, adoración y también en esta hora al exponernos a tu palabra, siempre oramos a ti, porque sabemos que primeramente necesitamos que tú nos guíes, tanto para alabarte como en esta hora, Señor, que seremos expuestos a tu palabra. Sabemos que somos insuficientes, sabemos que necesitamos de ti en todo para nuestras vidas, pero cuánto más, Señor, para nuestra vida espiritual. Nuestro nacimiento espiritual, nuestra nueva vida en Cristo ha sido por tu pura gracia, y nosotros crecemos y maduramos por tu pura gracia, porque ¿qué sería de nuestras vidas sin ti, Señor? Y en esta hora que venimos delante de tu palabra, clamamos también a ti porque no podríamos comprender tu palabra si no fuera por medio de tu Espíritu. Por eso siempre clamamos a ti, rogándote que obres en nuestros corazones, que tu palabra pueda hallar cabida en nuestros corazones y pueda ser impregnada y que pueda ser útil, que pueda ser, Señor, un instrumento para nosotros para poder vivir la vida que a ti te agrada. Ayúdanos a aplicar lo que hemos escuchado hoy. Ayúdanos a entender que hemos sido comprados con la sangre de Cristo con un fin. Te pedimos ahora, Padre, que tú bendigas tu palabra y obres en cada corazón de acuerdo a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Como venimos mencionando en varias ocasiones, cada vez que entramos a una nueva sección, un nuevo capítulo, lamentablemente pareciera un nuevo pecado en la iglesia de los Corintios, y es algo que Pablo va a tratar continuamente. Y en primer lugar, hermanos, esto nos enseña algo, que siempre hay que cambiar cosas. Yo creo que si le pregunto a ustedes, ¿tú tienes que cambiar algo en tu vida? Lo más probable es que todos digan que sí. Yo debo decir que sí, hay muchas cosas aún. Y el motivo es porque aún no estamos en gloria, el motivo es porque aún no estamos en la presencia de Dios, no somos perfectos y siempre algo tenemos que cambiar. Pero cuánto más las cosas que son contrarias a las Escrituras, que son pecado, como había en esta iglesia. Y una de las cosas que nosotros veremos el día de hoy es que Pablo una y otra vez, como ya lo ha venido haciendo, tiene que corregir el proceso de pensamiento que ellos tenían. Ellos estaban pensando incorrectamente, ellos estaban viviendo incorrectamente, y Pablo tiene que corregir eso en la iglesia, a tal punto que si no se corrige, nunca se puede pensar que es una iglesia. Porque ya lo hemos dicho en varias ocasiones, la iglesia no puede ser igual al mundo, tiene que haber una grande diferencia abismal en ese pensar, en esa manera de vivir. No podemos vivir igual que eso. Pero lo que yo hoy me quiero estar centrando son solamente en 3 versículos. Lo leo una vez más porque son cortos, del 12 al 14. Dice así: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también en nosotros nos levantará con su poder. Había un problema otra vez en la iglesia
Había un problema, un pensamiento equivocado que llevaba a los corintios o a algunos de la iglesia de Corinto a participar o a justificar sus pecados. Ellos pensaban, total, como todo me es lícito, puedo hacer cualquier cosa. Y Pablo va a llamarle la atención y va a agregar una parte a la frase que ellos decían. Y yo quisiera resumir esto en dos frases. En primer lugar, el título del mensaje es 2 pensamientos equivocados sobre mi vida cristiana. 2 pensamientos equivocados sobre mi vida cristiana. Y habían 2 pensamientos equivocados, los cuales Pablo quiere corregir. Y en primer lugar, 2 refranes sumamente engañosos. Ellos estaban con 2 refranes. El primero es, todas las cosas me son lícitas. Todas las cosas me son lícitas. Otra traducción dice, todo me es permitido. Todo me está permitido. Y esto tal vez pudo haber surgido de Pablo, ya que Pablo en varias ocasiones hizo hincapié en sus enseñanzas e insistía que en la libertad cristiana. Y es verdad, hermanos, somos libres, pero en Cristo. No somos libres para hacer lo que queríamos. Gálatas 5.1 dice, estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre. ¿Quién nos hizo libre? Cristo. Y no os estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Sí, hermanos, Cristo nos hizo libres. Por medio de la sangre de Cristo, sabemos que a Él le costó su propia vida, su propia sangre. Por ende, nadie puede ahora robarnos la libertad que nosotros tenemos en Cristo. Pero ahora bien, eso no significa que ahora nosotros, cada uno, puede hacer lo que quiera o lo que se le dé la gana. No. Y algunos de los corintios tal vez estaban diciendo con respecto a este tema, ¿no tenemos libertad los cristianos? ¿No somos libres de la ley? Es cierto que somos libres de la ley, libres de, en cierta manera, si puedo decirlo, de reglas, pero no somos libres para pecar, porque hay principios, hay normas igualmente en la Escritura. Y la libertad cristiana, hermanos, nunca se debe convertir en un libertinaje. A tal punto que nosotros podemos decir, somos libres en Cristo, pero eso nos lleva al libertinaje y a terminar pecando, si no estaríamos contradiciendo eso que acabamos de decir, que somos libres. Porque en cuanto una persona termina pecando, es esclavo de eso que peca, de modo que ya no es libre, está siendo esclavo. Por eso la libertad cristiana no quiere decir que soy libre para hacer lo que se me antoje. Repito de nuevo eso, la libertad cristiana no quiere decir que soy libre para hacer lo que se me antoje, sino que he sido libertado para hacer lo que agrada a Dios. Nosotros cuando estábamos esclavizados al pecado no podíamos vivir una vida que agradara a Dios. No podíamos hacer lo que Dios quería que hagamos porque éramos esclavos. Pero ahora somos libres con un fin para poder agradar a Cristo. Más adelante, Gálatas 5.13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis esa libertad como ocasión para la carne, es decir, para pecar, sino servíos por amor los unos a los otros. Sí, somos libres en Cristo, pero no somos libres para violar la ley moral de Dios. Y como vimos en el mensaje anterior, ¿se acuerdan que aquellos, los fornicarios, idólatras, adúlteros, aquellos que practicaban el pecado, decía Pablo, no heredarán el reino de Dios? No heredarán el reino de Dios. De manera que cuando Pablo dice que todas las cosas me son lícitas, él se está refiriendo a todas las cosas que son lícitas. Eso es algo claro, sencillo de entender. Ahora, ¿qué son las cosas lícitas? ¿Qué son las cosas lícitas? Yo anoté una definición pensando en qué podía ser. Son cosas de las cuales no son pecado, que no están prohibidas en la Biblia, ni aún hay principios sobre el asunto. Pero no me es lícito mentir, no me es lícito fornicar, que es lo que ellos estaban haciendo, no me es lícito robar, porque esas cosas no están permitidas, no se pueden hacer, porque en primer lugar violan la ley moral de Dios. Es pecar contra Dios. Y aquí entra lo que es lícito, aquellas cosas que podríamos llamar neutrales o algunos dicen grises, que no prohíben la Biblia. Y Pablo dice que están permitidas, está bien, tú lo puedes hacer, pero añade 2 limitaciones que deben gobernar todo el uso de las cosas que nosotros deberíamos hacer. Y si nosotros quisiéramos hacerla, deberíamos pensar en esto. Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Otra traducción dice que significa para hacer beneficio. Todas las cosas me son lícitas, yo puedo hacer eso, pero no me resulta en beneficio para mi vida espiritual. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Leo otras traducciones que sin duda nos imparten luz. Dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. ¿Cuál es lo provechoso, hermanos, de pasar tiempo haciendo esto o aquello que nosotros decimos, no es malo hacer esto, pero tampoco me edifica? Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien, dice otra traducción. Eso no está mal, pero tampoco te hace bien, tampoco te beneficia. Hermanos, sabemos que tenemos poco tiempo en la vida.
Tú cuando mueras, cuando pase el tiempo nadie se va a acordar de ti. Sabemos que la vida es pasajera, es breve, sabemos que hoy estamos y esta tarde no lo sabemos. Y tenemos poco tiempo y sabemos que a veces lo desperdiciamos en tonterías pasajeras en lugar de estar haciendo tesoros en los cielos como nos llama la Escritura. Le dedicamos tiempo a cosas vanas y pasajeras, cosas que no son malas en sí, pero no nos benefician ni nos convienen para nuestra vida espiritual. Por eso el problema de dedicarle tiempo a ciertas cosas que no son malas en sí es que tarde o temprano terminaremos amándola. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros amamos a lo que le dedicamos tiempo. Nosotros amamos a lo que más le dedicamos tiempo y terminarás haciéndote tesoros aquí en la tierra. Y Pablo vuelve a decir en el capítulo 10, versículo 23, él lo repite de una manera para él: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y aquí entra la libertad cristiana. ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? Sí, pero va más allá de si solo puedo hacerlo. Hay ciertas preguntas que nosotros deberíamos pasar como filtro. ¿Está bien? ¿Me edifica? ¿Es sabio hacerlo? ¿O terminaré siendo un necio por más que no sea pecado? Y muchas veces aquí, hermano, entra en juego la conciencia. Si tu conciencia no te acusa, hazlo. Pero cuidado que no termine siendo un pecado, como veremos en un momento. O eso que no es malo en sí mismo te lleve a hacer algo malo. Hebreos 12:1 nos dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí en Hebreos se mencionan dos cosas: el pecado que nos asedia, que tenemos que quitarlo, despojarnos para poder correr la carrera que tenemos por delante. Pero también dice todo peso. ¿Qué es eso, todo peso? Todo peso del pecado que nos asedia. Peso, si bien no es pecado, pero es un peso para nuestra vida espiritual. Es un peso para llegar firme y fiel a la meta que tenemos como creyente. Por eso, hermano, hay ciertas cosas que no te van a ayudar a crecer espiritualmente. Y es eso a donde yo quiero llegar en primer lugar, y luego veremos hacia dónde se está dirigiendo Pablo. Hay ciertas cosas que en tu vida cristiana no te van a ayudar a madurar, que esa debe ser tu meta, ser cada vez más como Cristo. Hermano, ¿hay algún peso en tu vida del que necesites despojarte? Piensa por un momento en tu rutina, en tu vida. ¿Piensas que todo lo que haces te edifica, todo lo que haces te ayuda a madurar espiritualmente? ¿A lo que le dedicas tiempo? ¿A lo que pasa por tu mente una y otra vez? Y déjenme decirles que no para todos va a ser el peso que puede haber lo mismo. Porque algo que no me conviene a mí, tal vez a ti sí te conviene. Yo puedo pasar por enfrente del televisor y a mí no me llama la atención, no soy de mirar mucha tele. No lo veo como una pérdida de tiempo, pero dependiendo del tiempo que tú pases delante del televisor, sí. Pero ¿hay algún problema con mirar televisión? Hay algunos que se van al extremo y piensan que es pecado tener televisión en casa. Yo no voy a decir eso porque no está en la Biblia. Y no podemos ir a tal punto. Sí es pecado mirar ciertas cosas que sabemos que no debemos mirar. ¿Pero es pecado mirar tele? No. Siempre y cuando veamos algo que esté dentro del parámetro de Dios, que establecen las Escrituras. Pero una persona que mira tele no está mal, pero si pasa horas mirando tele, déjame decirte que sí está mal. Por eso digo, puedo hacer todo, como dice aquí Pablo, todas las cosas me son lícitas, puedo mirar tele, pero no todas me convienen. Tú puedes pasar un momento mirando tele, divirtiéndote, haciendo algo, pero cuando ya pasas horas mirando la televisión, ahí se convierte en un pecado. No te conviene. No te conviene, dice Pablo. Y eso lo podemos ampliar en muchas cosas. Eso lo podemos ampliar en muchas otras cosas que nosotros hacemos, hermano. Y no siempre es conveniente hacer todas las cosas que se pueden hacer. Si tú te preguntas, ¿puedo hacerlo? Sí, pero ¿es conveniente hacerlo? ¿Es conveniente hacerlo? Y hablo de cosas que no están prohibidas en la Biblia. Y siempre surge esta pregunta, ¿puedo hacerlo? Si en la Biblia no me dice que está mal, la Biblia no lo prohíbe. No hay un mandamiento específico que prohíba esto. Y este versículo, hermano, es claro. Y yo pensaba algún ejemplo claro hoy en día que muchas veces surge o nos preguntamos. Que alguno puede preguntarse. En la Biblia no hay versículos, podemos decir, sobre el alcohol, el beber. Sí hay ciertos principios y parámetros y sabemos que la borrachera es pecado, pero no está mal beber. Pero cuidado, ojo, con ciertas cosas. Y otra de las cosas que venía a mi mente es si uno se podría preguntar, ya que en la Biblia no está sobre ¿me puedo hacer algún tatuaje en mi vida? ¿Me puedo hacer algún tatuaje?
Si en la Biblia no hay versículos que prohíban los tatuajes, entonces lo haré. En la Biblia no dice tal cosa, entonces lo puedo hacer. Hermano, yo te pregunto, ¿yo tengo libertad para drogarme? Yo tengo libertad para drogarme y lo estoy haciendo a modo de pregunta, ¿sí o no? Si en la Biblia no hay ningún versículo que prohíba drogarme, ¿puedo hacerlo? Podría hacerlo, pero hermano, sabemos que eso no es así. Sabemos que no siempre porque hay algún versículo no lo haya, conocemos a nuestro Dios y cuanto más conozcamos a nuestro Dios, nos vamos a dar cuenta que no necesitamos un mandamiento ni un principio para saber lo que está bien y lo que está mal. Pero hay principio en la Escritura y yo sé que ciertas cosas van a destruir mi cuerpo y no debería hacerlo, ya que no es mío, es templo del Espíritu Santo, como veremos la siguiente vez. Pero pensemos por un momento. Algunos se podría preguntar, como acabo de decir, ¿me puedo hacer tatuajes si la Biblia no dice nada respecto al tema? Piensa por un momento en algo tan sencillo, la cantidad de tinta metida bajo la piel, ¿con qué fin? ¿Con qué fin? El Nuevo Testamento no dice nada acerca de si un creyente en Cristo puede tatuarse o no. Por eso nunca voy a decir que es pecado. Pero todo el mundo arruinando su cuerpo con dibujos, marca, entre otras cosas, y siempre hay que ir al fundamento, al principio. Como veremos ahora en un momento, que hay un versículo en el Antiguo Testamento. Por eso yo preguntaría nomás, una simple pregunta, ¿por qué un cristiano que debe honrar a Dios con su cuerpo quiere hacer lo mismo que hace el mundo poniendo cantidad de tinta bajo su piel? ¿Con qué fin? Y parece a veces, hermanos, si yo lo amplío a otros términos, a otras cosas, pareciera que uno quiere traer cosas del mundo. El mundo lo hace, yo quiero hacerlo. Es como si dijéramos, ¿qué más me puedo traer conmigo del mundo hacia ahora mi vida cristiana? Ahora vivo mi vida cristiana, pero me quiero traer esto del mundo. Puedo tatuarme, puedo tomar alcohol, puedo escuchar música secular. El mundo, hermanos, hay que apartarnos de ciertas cosas. Queremos a veces traer cosas del mundo y empezar con dudas y preguntas, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? Y eso va a surgir una y otra vez. Pero así como tanto nuestro cuerpo como nuestras almas han sido redimidos y pertenecen a Dios. Por eso algo tan sencillo. El cuerpo del creyente es templo del Espíritu Santo. Pregúntale a Dios. Levítico 19 dice, no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo al Señor. La razón de la prohibición de los tatuajes en este pasaje no lo dice, pero es probable que el tatuaje fuera algo que representaba una práctica pagana relacionada con la idolatría. Por eso, preguntémonos de dónde saca el mundo esas cosas. Y ustedes van a ver si van al principio, van al trasfondo inicial. Muchas veces tiene que ver con el paganismo, con la idolatría, entre otras cosas. Y nosotros los creyentes del Nuevo Testamento no estamos bajo la ley de Moisés como para utilizar este versículo para eso, pero sí es un principio. Hermano, pero sí hay algo que estamos seguros. Hay algo que estamos seguros, el Señor está interesado en nuestros cuerpos, así como en su bienestar, en mi bienestar, para su uso apropiado. Romanos 12 nos dice que Dios quiere que nuestro cuerpo le sean presentados como sacrificio vivo, santo y agradable. Entonces, ¿por qué yo voy a querer hacer ciertas cosas con mi cuerpo y con mi vida como la iglesia de Corinto estaba presentando su cuerpo a la fornicación? Hay ciertas cosas que no habían entendido. Y eso, como digo, lo podemos aplicar en muchas cosas. ¿Por qué no puedo hacerlo si la Biblia no lo prohíbe? ¿Quieres hacerlo? Hazlo. Pero hay ciertos principios y también seguramente eso te va a llevar a pecar. En un momento veremos unas ciertas pautas o filtros que deberíamos ponernos antes de hacer algo. Pero muchos pueden decir, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia que hay de mi libertad. Pero tal vez esa libertad te puede llevar a pecar. Y una y otra vez va a estar esta pregunta, ¿puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? Y va a surgir una y otra vez. Pero y nos vamos a llegar a la conclusión, hermanos, que para algunos es lícito, pero para otros no. Para algunos es lícito, pero no los beneficia. Y sabemos que hay cierto tipo de música en el mundo. Sabemos que, y no hablo de música que no son malas en sí, no hablo de que hablan de perversiones como hoy en día hay, no hablo de que hablen de cosas pecaminosas, pero hay música lenta o romántica, como quiera llamarlo. Hay música que alguno puede oír y otro no, porque a algunos le traen recuerdos del pasado que no son buenas, pero en sí no son pecaminosas. En sí no son canciones pecaminosas. Pero si hay algo que nos está controlando, tanto la música como cualquier otra cosa, ahí sí estamos en problema. ¿Por qué? Porque solo Jesucristo, dice la Escritura, debe ser nuestro amo y nada nos puede controlar. Y eso amplíalo a la gama de lo que tú quieras. Como dije en un momento, si tú pasas horas delante de la televisión, pero no tienes tiempo para pasar tiempo con el Señor, eso sí se convierte en un pecado. Ahí estamos entendiendo, ¿es lícito mirar tele? Puedo hacerlo, pero no me conviene, porque eso me puede llevar a pecar. Yo pregunto, hermano, ¿la comida es legítimo?
La comida es legítimo, me es lícito. Es más, es necesario comer. Y es más, Pablo dice que nosotros hasta debemos comer y beber. Cuando lo hacemos debemos hacerlo para la gloria de Dios. Pero tú puedes pecar comiendo. Cuando tú comes y hay gula de por medio. ¿Me entienden a lo que quiero ir? Está bien comer, pero se puede convertir en un pecado. Y aquel que come con gula está siendo controlado por su apetito. ¿Está mal comprar cosas? No. Pero hay personas que son adictas a comprar cosas y se endeudan por comprar cosas y eso lo puede llevar a pecar. Y Dios no estará siendo honrado. Y eso se aplica a las horas que podemos pasar, como dije, frente a la televisión, las redes sociales, videojuegos, lo que tú quieras poner. Que no son malas en sí, pero puede terminar llevándote a pecar. Y estoy hablando de perder el tiempo, de ser controlado por esas cosas, de que eso nos robe tiempo en nuestra vida espiritual. Y si tú piensas que no te va a dominar eso, hazlo libremente, tranquilo, pero hazlo con fe, no dudando. Si tú dudas, es pecado, dice la Escritura. Hay ciertas cosas, hermanos, que no son malas en sí, pero tal vez te pueden llegar a dominar y esas cosas te van a llevar a pecar. Yo no pensé que me iba a suceder esto, porque cuando empecé a hacerlo no estaba mal, uno podría decir, pero terminé pecando. Vuelvo a preguntar esto, y yo pregunto, ¿está mal usar las redes sociales? ¿Está mal usar las redes sociales? Sabemos que la respuesta es no. Siempre hablando de mirar cosas adecuadas, que no sean contenidos inapropiados, que no sean desagradables a los ojos de Dios. ¿Está mal? No. Pero tú y yo sabemos el tiempo que muchos pierden en las redes sociales. Y lamentablemente cada vez más resumido de videos largos, ahora hoy en día están los reels y pasamos y uno pasa y pasa y pasa hasta que te das cuenta del tiempo que uno pierde con eso. Y uno tiene, hermanos, que entender que hay ciertas cosas que no están mal en sí, pero no te benefician en tu vida personal, en tu vida espiritual. Tú puedes usar las redes y mirar series y no ser pecado, pero si tú vives en las redes o miras muchas horas series y no has pasado tiempo en la palabra, no has orado, eso sí es pecado y vas a dar cuenta por eso. Recuerdo una vez escuché que un pastor conocido dijo que el día del tribunal de Cristo las redes sociales serán de testimonio de que sí tuvimos tiempo para pasar tiempo con Dios y no lo hicimos. Hermanos, hay algo que sí dice la Escritura, que somos llamados a hacer todo para la gloria de Dios. Aún esas cosas que son lícitas en sí mismo, debes hacerlas glorificando. Y hacer algo que te robe tiempo y no haber podido pasar tiempo con el Señor por haber hecho otras cosas que no son malas en sí, se convierte en pecado. Cuidado, hermano, con eso. Por eso debemos examinarnos todos los días como creyentes. Hay ciertas cosas, como dije, que tenemos que cambiar y lo sabemos. El problema es cuando lo sabemos y no lo hacemos. Por eso todo lo que nosotros hagamos debe ser regulado por el hecho de que Cristo nos hizo libres para que vivamos por Él. Esa debe ser nuestra marca, esa debe ser nuestra meta. Por eso la pregunta clave no es, ¿y qué tiene eso de malo? ¿Qué tiene eso de malo? Lamentablemente muchos usan eso para atacar cuando alguien le dice que no lo haga. No es malo en sí, pero no es sabio. La pregunta es, ¿qué tiene eso de bueno? Eso debería ser la pregunta. ¿Qué tiene eso de bueno que voy a hacer? ¿No me edifica? ¿No me ayuda? Bueno, no lo hago. ¿En qué contribuye eso que Cristo quiere hacer en mi vida, en mi iglesia o aún en el mundo entero? Eso que yo voy a hacer, ¿en qué contribuye? ¿En qué ayuda? Hermano, tenemos poco tiempo y debemos aprovecharlo bien. Demasiado tiempo ya le hemos dedicado a las cosas de este mundo y a este mundo, aun cuando estábamos sin Cristo. Pero debemos entender que hemos sido comprados por precio. Ahora nuestra vida le pertenece al Señor y debemos usarlo para glorificarlo a Él. Hay una segunda parte de la frase que ven ahí. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Otra traducción dice, y aunque me sea permitido hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. ¿Ves ahí? Si tú te dejas dominar por aquellas cosas que no son malas en sí mismo, pero eso se termina dominando, te vuelves esclavo de eso que estás haciendo. Y los cristianos no debemos razonar de esta manera. Noten cómo lo estoy por decir. Como tengo libertad para hacerlo, ya que Dios no lo prohíbe en su palabra, no existe ninguna razón para que deje de hacerlo. Como tengo una libertad para hacerlo, ya que Dios no lo prohíbe en su palabra, no existe ninguna razón para que deje de hacerlo. Pero los cristianos no deben pensar así. Pablo dice que aunque una cosa sea legítima, debemos considerar si hacer eso nos conviene.
Y tal vez si nos está controlando, y ese es el punto. Yo te pregunto, ¿está mal usar el celular, las redes sociales? No. ¿Pero eso te está controlando? Y tú puedes decir no. Bueno, entonces presta atención cuántas horas pasas con el teléfono en la mano. Y ahí verás si te está controlando o no. Y Pablo vemos que a lo largo de las cartas que ha escrito, en especial en Romanos 6, Pablo se siente libre por la gracia de Dios para hacer lo que le agrada a Dios. Pero eso también resultó en que él se negó a dejarse dominar por cualquier cosa. Solamente se dejaba dominar por Cristo. Él no iba a permitir que ninguna cosa en su nueva vida en Cristo lo esclavice, ningún hábito, ninguna costumbre y ciertamente ningún pecado. Y eso, hermano, quiero animarte hoy. No dejes que ninguna área, no dejes que ningún hábito, ninguna costumbre te esclavice una vez más. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermano, tú puedes hacer cosas que no son malas en sí mismas, todos los días, pero esas cosas no son malas en sí mismas, que no son malas en sí mismas, te pueden llevar a hacer cosas que sí son malas. Y yo creo que la mayoría de las personas que dicen que van a hacer algo que no son malas en sí mismas, no se dan cuenta que eso los puede terminar controlando. No lo hace con esa intención, pero al hacerlo y al hacerlo y al hacerlo, como di el ejemplo del teléfono, luego eso lo termina controlando. Alguien tradujo esta frase: de todas las cosas me son permitidas, pero yo no voy a permitir que ninguna cosa me controle. Se ha hecho un estudio de algunos jóvenes de 20 años, ya adultos, de que pasaron encerrados con todo tipo de contenido, podían comer, dormir como si fuera una casa, pero le quitaron su celular. Y dice que en su mente empezaron a pasar ciertas cosas controlados con un aparato, como si estuvieran haciéndose una tomografía, donde su mente empezó a hacer ciertas cosas como que tenían abstinencia, como la droga. Y ahí eso nos enseña la manera que el teléfono lamentablemente es bueno para un montón de usos. Yo utilizo la tecnología para estudiar, pero es malo dependiendo cómo lo veamos, en especial cuando no es para agradar al Señor o buscar al Señor. 4 puntos yo anoté, hermanos, que nosotros deberíamos tomar en mente o evaluar si voy a hacer algo que es lícito o legítimo, que yo debería preguntarme o tomar en consideración. En primer lugar, ¿Dios será glorificado con esto que yo voy a hacer? ¿Dios será glorificado con esto que yo voy a hacer? Sabemos que hemos sido creados para Él, pero nos rebelamos por causa de nuestros pecados, le dimos la espalda a Dios, Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, nos compró para que ahora fuésemos de Él otra vez, pero lamentablemente muchas veces no vivimos para Él. Dios va a ser glorificado con esto que voy a hacer. No está en la Biblia prohibido, pero Dios va a ser glorificado con esto que voy a hacer. En segundo lugar, debería preguntarme, ¿cuán beneficioso será esto en mi esfuerzo de edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia? Nosotros tenemos una responsabilidad con la iglesia, nosotros tenemos una responsabilidad porque estamos en el cuerpo de Cristo, y esto va a ser beneficioso lo que voy a hacer, si es que estoy haciendo algo en público. En tercer lugar, yo debo considerar cuán beneficioso será esto para mí y para mi propio andar en Cristo. Todo lo que nosotros debemos hacer es para que nosotros seamos más como Cristo. Ahora, lo que tú estás haciendo, que tal vez en cierta manera es lícito, pero no te conviene, ¿estás siendo de ayuda, de beneficio para que tú crezcas a la imagen de Cristo? Y en cuarto lugar, podría haber ciertas cosas que serían permisibles, que puedes hacer, pero ¿qué si alguien me ve que las hago? ¿Podría tropezar a causa de mi acción? En tal caso no sería apropiado que lo hiciese, porque tú no puedes poner tropiezo a tu hermano ni hacer que tu hermano peque, aún a causa de la conciencia de tu hermano. Hay ciertas cosas, hermanos, que por más que no esté en la Biblia, en primer lugar hay principios, y en segundo lugar, muchas veces cuando nosotros tomamos decisiones o hacemos solo, no nos repercute solo a nosotros. Primero en nuestra vida espiritual y después también a los demás. Y la Escritura una y otra vez nos manda que no debemos pensar solo en nosotros mismos, si esto que estoy haciendo es bueno o malo. El segundo refrán que los cristianos popularizaron, además de todas las cosas me son lícitas, como dice aquí en el versículo, tampoco vemos que es una declaración equivocada en sí misma, porque dice así, las viandas, el versículo 13, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro lo destruirá Dios. Otra traducción dice, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. ¿Esto es así? ¿Esto es correcto? Sí, esto es así.
¿Para qué Dios hizo la comida? Para que fuera a parar en el estómago. ¿Y para qué Dios hizo el estómago? Para que fuera allí la comida. Pero hay un problema. Y el problema es que los corintios estaban utilizando este refrán para justificar su conducta. ¿Y qué quiero decir con esto? El razonamiento de ellos era así. Cuando yo tengo hambre, lo que puedo hacer es comer. ¿No es así? Bueno, porque el estómago se hizo para los alimentos y los alimentos para el estómago, como dice aquí. Bueno, de la misma manera, cuando yo tengo deseos sexuales, tengo que satisfacerlos. No importa cómo ni con quién, entonces, ¿por qué no lo puedo hacer? Si el cuerpo también el Señor me dio deseos sexuales, ¿por qué no puedo hacerlo? El cuerpo está hecho también para el acto sexual y el acto sexual para el cuerpo. Por tanto, hay que satisfacer los deseos, ¿o no? Y si bien la pregunta es legítima, lo que sí importa es con quién y cómo. Y sabemos, no hace falta explicar con quién y cómo yo debería tener intimidad, nada más. Y ellos estaban reduciendo ambas cosas a un asunto biológico. Total, como Dios me dio el estómago y es para la comida, bueno, también el Señor puso en mí un deseo sexual que yo debo satisfacer como quiera y con quien quiera. Pero ellos estaban tomando lamentablemente esa frase, todas las cosas me son lícitas, y aplicándola en áreas que Pablo o el Señor nunca pretendieron que ellos apliquen. Ellos estaban usando su libertad como permiso para pecar. Lo digo más claro, yo tengo sed. ¿Sería pecaminoso en vez de beber agua tomar jugo? No. Yo tengo hambre, ¿sería pecaminoso que en vez de comer carbohidratos coma proteínas? No. Estoy cansado, ¿sería pecaminoso que en vez de descansar en la cama descanse en el sofá o en el sillón? No. Por tanto, los corintios sabios, como ellos se creían, decían, entonces la manera en que yo llene mis necesidades sexuales es indiferente. Si yo soy libre en Cristo, ¿por qué no puedo hacerlo? Y el Señor me puso este deseo, ¿por qué no puedo hacerlo? Entonces, ¿cuál es el problema si yo procuro satisfacer mis deseos sexuales de la manera que sea? Ellos no veían, hermanos, nada malo en esto, lamentablemente. Ellos venían de una cultura del paganismo, en su antigua religión, usaban prostitutas para adorar a su Dios. Y ellos pensaban que ahora estando en Cristo, o porque algunos estaban cayendo en sus malos hábitos antiguos, o porque pensaban que no estaba mal. Por eso muchas veces como cristianos necesitamos estudiar las Escrituras, necesitamos conocer las Escrituras una y otra vez. Y ellos, Pablo le habla a una iglesia, estaban haciendo esto. Por eso Pablo quiere que ellos conozcan lo que dice la Escritura conforme a esto. Pero era lo que ellos pensaban. Mi cuerpo quiere comida, así que como. Mi cuerpo quiere sexo, entonces contrato una prostituta. ¿Cuál es el problema? Probablemente estaban usando este dicho para justificar al darle a su cuerpo lo que su cuerpo le pedía. Pero ¿cómo responde Pablo a este problema que los corintios estaban planteando? Vemos la respuesta. Dice así, pero tanto al uno como al otro lo destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Antes de ver lo que Pablo dice, la respuesta de Pablo, es interesante notar lo que Pablo hace en un momento. Lo que Pablo dice, en vez de enfatizar la pecaminosidad, los pecados sexuales, lo que hace él es darle la perspectiva correcta a cómo ellos debían vivir. Él no les dice, ustedes están pecando, ustedes están fornicando, esos pecados. No, él quiere enseñarles. Él quiere enseñarles lo que ellos debían hacer. Y lamentablemente, como estos griegos, muchos evangélicos hoy pueden pensar lo mismo, de la misma manera. Hoy muchos pueden llegar a la conclusión o tener una presuposición equivocada de lo que dice la Escritura. Y por eso Pablo quiere enseñarles, ya que quiere enseñarles. El cuerpo físico no tiene ningún valor, ellos pensaban, entonces no importa lo que yo haga con él. Su preocupación, la de los corintios, era el alma, porque al fin de cuentas lo que importa es los de adentro, el alma, lo que va a pasar después. No pensaban cómo utilizarían su cuerpo. ¿Les suena esta frase conocida? No me juzgues por lo de afuera, lo importante es lo de adentro, porque Dios ve el corazón. Dios ve el corazón. ¿Les suena conocida esa frase? Y a veces tomamos el ejemplo de David. Cuando estaba siendo ungido, Dios dice que Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Pero déjame decirte, hermano, que lo de afuera sí importa. Lo de afuera sí importa porque muchas veces lo de afuera refleja lo que hay en tu corazón. Por eso importa. Si tú te viste de una manera inadecuada y reflejas sensualidad, seas hombre o mujer, muchas veces quiere decir que hay algo en tu corazón. Querer ser visto por los demás, hay tal vez un orgullo, un querer sentirse mejor que los demás, soy más lindo, más linda que los demás. Aún la ropa, aún la vestimenta, aún la manera de ser refleja muchísimo. Y por sobre todo refleja cuando venimos al templo, la manera en que nosotros nos preocupamos
La manera que venimos por fuera, sí, importa. La manera que uso mi cuerpo, sí, importa. La manera en que yo hago, lo que yo hago con mi cuerpo, sí, importa. Pero a ellos no les importaba cómo usaban su cuerpo. Por eso Pablo quiere que ellos cambien su forma de pensar. Pablo quiere corregir esta manera de pensar que ellos tenían, tanto para vivir su vida práctica y vivir para lo que le agrada al Señor. Y eso me lleva a la importancia, hermanos, de la teología. La teología es la base o el conocimiento para tener una vida práctica correcta. Ellos no estaban teniendo una vida práctica correcta, entonces Pablo va al fundamento, a lo que hoy podríamos llamar teología, ya que una mala teología produce una mala práctica, y eso estaba sucediendo en ellos. Ellos pensaban que podían vivir de esa manera, pero no. Y Pablo, como dije hace un momento, no se limitó a decir la fornicación es pecado o no sean inmorales, no. Pablo dice, esta gente necesita teología, esta gente necesita conocer lo que dice Dios acerca del cuerpo. Y por eso él da la respuesta, el propósito del cuerpo, y mi último punto. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. No voy a hacer hincapié en lo primero que dice aquí el pasaje, que el cuerpo no es para la fornicación, ya que lo vamos a estar viendo la vez siguiente, si el Señor lo permite, pero hay una cosa que es cierta, el cuerpo no es para la fornicación. El cuerpo no es para la fornicación, dice Pablo, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Ya que el Señor, al planear nuestra vida, el cuerpo humano, Dios jamás dispuso ni quiso que fuese usado para propósitos impuros y viles. Él planeó que aún el cuerpo, hermanos, sea usado para la gloria del Señor. Y el cuerpo se corrompe. El cuerpo, uno peca contra el cuerpo, como dice el versículo 18, cuando nosotros lo usamos de una manera inadecuada. Pablo dice, el cuerpo para el Señor y el Señor para el cuerpo. Nosotros, lo que ellos estaban haciendo, no podemos equiparar, no podemos igualar las relaciones sexuales con el acto de comer. Porque si bien es cierto que la comida va al estómago y el estómago a la comida, el cuerpo no es para fornicación, dice Pablo, sino para el Señor. Por eso el pecado sexual, hermano, no solo daña y controla, sino que también pervierte. Pervierte especialmente el plan de Dios, lo que Dios quiso, el propósito de Dios para el cuerpo de sus hijos. El cuerpo de un cristiano es para el Señor, es un miembro de Cristo, es el templo del Espíritu Santo. Pero vemos que la relación de la comida y el estómago es meramente biológica y pasajera, es en esta vida, ya que en el cielo no vamos a necesitar comer. Yo no estoy diciendo que en el cielo no vamos a disfrutar de comer o no vamos a comer, pero no va a ser necesaria la comida porque vamos a tener cuerpos glorificados. Y así que esa relación del estómago con la comida, dice Pablo, es temporal, porque va a ser destruido, dice así el versículo, va a ser destruido tanto lo uno como el otro, pero la relación que hay entre nuestro cuerpo y el Señor es eterna, no es pasajera. Hermano, ¿tú has pensado en un momento que tu cuerpo fue diseñado para servirle al Señor? Y por eso se nos manda a tener una pureza, una santidad, una piedad, con nuestra mente, oídos, ojo, boca, pies, manos, todo. Nuestro cuerpo fue diseñado para servirle al Señor. ¿Tú piensas en eso? ¿En qué utilizas tu cuerpo, tus miembros? Que tu cuerpo fue diseñado para servirle al Señor, para su gloria. ¿Tú glorificas al Señor con todo lo que haces con tu cuerpo? Le pertenecemos al Señor si eres creyente. Le perteneces al Señor si eres creyente, hermano. Y de la misma manera que el Señor es para el cuerpo, dice Pablo, es decir, para habitar en nuestro cuerpo por el Espíritu Santo, ya que el Señor habita en ti si eres cristiano, de manera que nuestros cuerpos tienen mucha importancia porque el Señor mora en nosotros. Como alguien dijo, nuestro cuerpo es la casa de Jesús. ¿Tú piensas que Jesús quisiera vivir en esa casa con lo que tú miras, con lo que tú escuchas, con lo que tú hablas, a dónde vas o lo que haces? Muchas preguntas, hermanos, podríamos hacernos. Por eso tiene importancia el cuerpo. El cuerpo, dice Pablo, es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Por eso nuestro cuerpo no están destinados a quedarse descompuestos en una tumba. Y eso es lo que nos dice Pablo al finalizar, versículo 14. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder, con su poder. Ese mismo poder que obró en la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que hoy y cada domingo recordamos el domingo de resurrección,
Ese mismo poder que obró en Cristo para que saliera de la tumba, dice Pablo, ese mismo poder nos va a resucitar a nosotros otra vez. Y por eso importa el cuerpo, porque aunque nuestro cuerpo termine siendo polvo y vuelva a la tierra, y si nosotros hoy morimos y pasan 100 años y el Señor no vino, nuestro cuerpo quedó totalmente hecho polvo, el Señor lo va a restaurar. Por eso no debemos tratar a nuestros cuerpos como una ropa inservible que al final de cuentas va a ser desechado como ellos lo trataban, como la iglesia de Corintio vivía y trataba su cuerpo de una manera que no importa. Si total el cuerpo perece, lo que importa es el alma. Y ese es el punto que quiere tratar Pablo aquí. Importa el cuerpo. Importa el cuerpo. Alguien dijo, debemos tratar nuestro cuerpo como la materia prima que Dios usará para darnos un cuerpo lleno de gloria. 1 Corintios 15 nos dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucitará en corrupción. Morimos en corrupción, vamos a resucitar en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Esa es la enseñanza, ese es el glorioso destino que aguarda a todo creyente que está en Cristo, hermanos. Hay personas ricas, y yo sé que seguramente saben la historia, que pagaron una millonada de dinero para que congelen sus cuerpos cuando se mueran. Muchos dicen que Walt Disney, el creador de todo Disney, el autor de todo el mundo de Disney, dicen que está congelado. Está ese pensamiento, sea verdad o no. Al día de hoy también se estima que hay unas 150 personas muertas congeladas porque ellos están esperando que la ciencia avance hasta que descubra cómo curar la enfermedad por la cual ellos murieron y así volver a la vida. Ahora, sabemos que eso no puede pasar. Si el cuerpo deja de morir es porque el Señor quiso y Él de la vida y la quita y no la va a volver a dar en esta vida terrenal, aunque ellos muertos en Cristo están confiados en que pueden hacer vivir a alguien, pero es contrario a lo que dice la Escritura. Pero lo que quiero hacer hincapié ahora es que eso que ellos hicieron, que murieron, que tu cuerpo está congelado, preservándose supuestamente para volver a la vida, eso cuesta una suma de dinero que nosotros no podríamos imaginar. Pero si tú eres cristiano, hermano, déjame decirte esto. El Dios de los cielos que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, te va a levantar de la tumba en una condición 1000 veces mejor de la que tienes ahora, con un cuerpo transformado y glorificado. ¿Y saben qué es lo mejor de esto? Que no vamos a pagar ni un solo centavo por esto, porque Cristo ya lo pagó con su sangre en la cruz del Calvario. Y como Él resucitó, nosotros vamos a resucitar ni un solo centavo, porque Dios lo va a hacer. Y hermano, esto nos ayuda a pensar que es tal la unión de nuestro cuerpo con Cristo que ni siquiera la muerte puede disolver esa unión. Porque nosotros morimos, pero Cristo nos va a resucitar. No hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo, dice Romanos. Y esa es la razón por la que Pablo dice en Filipenses 3:, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Creo que ese es uno de los momentos y espero que sea así, que todos deseamos, hermanos. Cansados de la debilidad del cuerpo, cansados de las tentaciones, cansados de los dolores, cansados de esto, cansados de lo otro, pero todo terrenal. Y a veces deseamos, quisiera estar allí con el Señor. Pero no solamente porque estaremos con el Señor, que te aseguro que cuando estés con el Señor lo que menos vas a pensar es en tu cuerpo. Pero sí deseamos eso, Debemos, hermano, tomar con seriedad el cuidado de nuestro cuerpo, porque dice aquí que va a resucitar en gloria para ser un instrumento que albergue nuestro espíritu eternamente, por toda la eternidad. Y ese es el problema de la iglesia de Corintio. Tengo una libertad cristiana, puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo, puedo terminar pecando, y el contexto sigue con una prostituta. Ellos estaban fornicando, estaban pecando y habían caído en un grave error, en un grave pecado. Como conclusión, hermanos, 3 puntos nada más. Aplicativo conforme a lo que estuvimos viendo. Cuidado con las cosas que hagas en tu vida. Cuidado con las cosas que hagas en tu vida que son lícitas, que tú dices son buenas, no está mal, la Biblia no prohíbe, pero no te convienen. No te convienen. Aprovecha, hermano, bien el tiempo. Sé sabio en lo que haces, en lo que miras, en lo que escuchas. Hay cosas que no edifican. Aprovecha tu tiempo para edificarte. ¿Qué tal si hoy viene el Señor? ¿Qué tal si hoy viene el Señor? ¿Qué te diría Él?
Las horas que te da, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, suma eso por la edad que tienes. ¿Cómo aprovechas tu tiempo cada minuto? Aprovecha, hermano, tu tiempo para edificarte, para conocer más al Señor, para pasar más tiempo con el Señor. Por eso examínate y pregúntate esto. ¿Hay algo que hago que no es malo en sí mismo, pero no me edifica? ¿O me termina siendo un peso en mi vida cristiana para seguir creciendo y madurando espiritualmente? Yo sé que siempre apunto lo mismo, pero esta es la base de nuestra fe. Creo que esto es una de las cosas que determina si en verdad somos creyentes. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida en el tiempo de la palabra? ¿Cómo está tu relación con el Señor espiritual, a solas con el Señor? Y tú podrías decir, no tengo tiempo. Sabemos que tenemos tiempo, porque uno le da el tiempo a lo que quiere. Trabajamos 8 horas, 12 horas, las horas que trabajes, duermes 6, 7, 8 horas. Tú sabes que tienes tiempo, hermanos. Pero hay muchas cosas que son un peso para nuestra vida, que no nos ayudan a crecer en nuestra vida espiritual. Por eso examínate. En segundo lugar, cuida tu cuerpo. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Sí, Dios ve el corazón, pero la manera en que cuidas tu cuerpo, eso muchas veces dice lo contrario. Recuerda que le perteneces a Él. Si tú hoy dices, soy creyente, bueno, le perteneces a Él. Y me encanta porque esa es la vida que vivió Pablo. Pablo entendió el concepto de que había sido comprado por precio y ahora su vida estaba dedicada 100% al Señor, no un 99%, 100%. Abandonó todo, no le importaba su sufrimiento, no le importaba el padecimiento, su sufrimiento, su cuerpo, no le importó nada con tal de que acabe la carrera siendo fiel a mi Señor, decía Pablo. Por eso, hermano, recuerda que le perteneces. Si dice que estás en Cristo, pregúntale a Él, ¿cómo quiere que viva, Señor? ¿Cómo quieres que yo viva este día? ¿Cómo quieres que yo me vista? ¿Cómo quieres que yo hable? ¿Cómo quieres que yo piense? Pregúntale, hermano, al Señor. Y proponte a vivir como Él te pide que vivas, si en verdad eres cristiano. Y en tercer lugar, que es a lo que apunta Pablo, es a lo que ellos estaban haciendo mal, estaban pecando. Guárdate, hermano, del pecado sexual. Hermano y hermana. Porque a veces pensamos que solo los hombres pueden tener luchas o tentaciones o pueden engañar cuando las mujeres es igual. Puede haber menos porcentaje o más, pero es indiferente. Hay un pecado. Guárdate del pecado sexual, guárdate de la inmoralidad y hablaremos más de eso en el siguiente mensaje. No hay otro pecado tan destructivo, hermano, y deshonrador que el pecado de la inmoralidad. Guárdate, guarda tu vida, guarda tus ojos, tus manos, tus pies. La Escritura nos dice que han sido creados para Dios, para glorificar a Dios. Luego de que nuestros padres pecaron en el Edén, nuestros miembros quedaron esclavos al pecado. Pero Dios envió lo más precioso que tenía, su único Hijo, a morir por nosotros para que seamos libres de ese pecado. Nos compró con su sangre, le pertenecemos y somos llamados a servir al Señor aún con nuestros cuerpos. La importancia de nuestros cuerpos. Cierro con estos 2 versículos, Romanos 6. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, y no presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Eso es usar bien nuestros miembros para el Señor. Porque Romanos 11 nos dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, y eso incluye tu vida, eso incluye tu cuerpo, de Él, por Él, y también fuiste creado para Él. Eso incluye tu vida, hermano, tu cuerpo, tus pensamientos y todo lo que hagas con tu cuerpo. Pregúntale a Él si todo está bien, porque Él te creó, Él te diseñó, Él te formó. Porque en cuanto tú hagas todo lo contrario, va a ser todo para mal. Te lo aseguro. No porque lo diga yo, porque lo dice la Escritura. Pero me encanta como dice Pablo, cuando entendemos que es todo de Él, por Él y para Él, porque para Él es la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. A veces, Señor, vivimos durante tantos años en este mundo terrenal que nos acostumbramos y pensamos que somos de aquí. Pero sabemos que todo es pasajero, todo es vano, todo va a ser pasado por fuego y destruido por fuego. Todas las riquezas que podríamos tener, los bienes que podemos tener, toda nuestra casa y todo lo que hay dentro va a perecer. Toda nuestra ropa que tenemos hoy puesta va a perecer. Lo único que quedará es nuestro cuerpo, nuestra alma en tu presencia. A veces, Señor, desperdiciamos tanto tiempo y ponemos nuestra mente y nuestro cuerpo, nuestra vida se acostumbra a lo terrenal, pensando que vamos a vivir
aquí por toda la eternidad, pero ayúdanos a entender que capaz que mañana ya no estamos. Por eso, Padre, ayúdanos a ver nuestra vida cristiana a la luz de la eternidad, a mirar a Cristo, a poner nuestra mente en las cosas eternas, en las cosas de arriba, como dice la Escritura, que podamos vivir una vida que te agrade a ti. No caer en el error, Señor, de pensar que porque somos libres en Cristo podemos hacer lo que queremos. Guárdanos, Señor. Guárdanos de vivir de una manera de que pensamos que no es pecado cuando lo es, y si no fuera pecado también que eso no nos edifica, no nos ayuda. Ayúdanos, Señor, a desgastarnos por ti, a pasar más tiempo contigo, a sufrir contigo si es necesario, porque muchas veces el sufrimiento nos recuerda que dependemos de ti, muchas veces la aflicción, la debilidad, la enfermedad nos recuerda que dependemos de ti, pero cuando nos das las cosas en abundancia, nos das las cosas que necesitamos, a veces, Señor, nos olvidamos. Como dice el proverbio, manténme el pan necesario, no sea que me sacie y te niegue. Ayúdanos, Señor, a no negarte, ayúdanos a vivir una vida como a ti te agrada y no caer en el error de la iglesia de Corintios, sino entender que aún nuestro cuerpo ha sido para glorificarte. Te pedimos que tú estés obrando en nuestros corazones. Y si esta mañana hay alguno que aún no te conoce, te rogamos que tenga piedad de su alma y tú también hagas la obra en sus corazones. Pedimos ahora, Padre, tu bendición y te agradecemos. En el nombre de Jesucristo. Amén.